Bueno chicos, este video es para explicar un poco el tema de sales. Vamos a comenzar entonces viendo que las sales siempre se obtienen cuando reacciona un ácido con una base, o sea un ácido con un hidróxido en general. Lo que va a hacer es que se neutralicen las características tanto del ácido como de la base y se va a obtener una sal y agua. El agua siempre es un subproducto, pero son dos sustancias distintas. El agua no está dentro de la sustancia de la sal. Les digo esto por las dudas porque a veces cuando se pide la fórmula de una sal, automáticamente le agregan al lado el agua. El agua es otra sustancia que surge como subproducto de la reacción entre el ácido y el hidróxido. Entonces vamos a la ecuación de formación. Nosotros vamos a tener por un lado entonces un ácido que puede ser o un hidrácido o un oxoácido. Dependiendo si ese ácido es hidrácido u oxoácido, la sal va a ser binaria o va a ser oxigenada o una oxosal. En este caso acá tenemos un hidrácido, o sea, un ácido que no tiene oxígeno, por lo cual me va a producir una sal binaria. Siempre para formular, armar la fórmula, digamos, de la sal, yo tengo que tener en cuenta los estados de oxidación de cada elemento en estos compuestos, porque los estados de oxidación se van a mantener iguales en la sal y en el agua. Entonces, nosotros tenemos por un lado acá que sabemos que siempre el hidrógeno tiene +1, entonces como acá no hay ningún número escrito, sabemos que el cloro tiene -1. Recordemos que en los hidrácidos el no metal es negativo. Y por el lado de los hidróxidos sabemos que el guión hidroxilo tiene siempre estado de oxidación -1, por lo tanto si acá hay un 2 quiere decir de que el hierro está actuando con +2. Una vez que nosotros sabemos los estados de oxidación, siempre para armar la sal vamos a separar. Del ácido se va a ionizar liberando el hidrógeno y la base o el hidróxido se va a ionizar liberando el oxidrilo. Entonces se va a separar por un lado el metal y por el otro el oxidrilo, y en este caso el no metal y por otro el hidrógeno. El metal de la base junto con el no metal del ácido van a formar la sal. Siempre se va a escribir primero el metal, o sea, el que viene de la base. ¿Por qué? Porque siempre el que viene de la base va a tener un estado de oxidación positiva. Y como habíamos visto antes, siempre en las fórmulas de los compuestos va primero el positivo o todos los positivos que haya y por último va el negativo. Entonces en este caso va a quedar primero el hierro y después el cloro. Los estados de oxidación van a ser los mismos que teníamos en los otros compuestos. Entonces el hierro está actuando con +2, mientras que el cloro está actuando con -1. Estos numeritos, ¿sí?, para armar la fórmula, tanto como en los óxidos, en los hidruros y en los hidróxidos, se van a cruzar. Entonces, en este caso, el 1 que nos escribe viene acá y el 2 acá abajo del cloro. Entonces, la fórmula de la sal queda así: hierro más cloro, o sea, hierro, cloro 2, ¿sí? Esa es la sal, pero el hidrógeno que viene del ácido junto con el oxidrilo se van a unir y van a formar el agua como subproducto, como dijimos hoy. Entonces, ahí recién nosotros tenemos la ecuación completa, pero siempre que hacemos una ecuación tenemos que balancearla, ¿sí? Bueno, los estados de oxidación en el agua son también los mismos que teníamos acá. El hidrógeno tiene +1 y el oxígeno acá tiene -2. Este tenía -2, este +1, por eso acá quedaba -1. Entonces los estados se mantienen. Para balancear las sales, lo primero que tengo que hacer es igualar la cantidad de hidrógenos del ácido con la cantidad de oxidrilos de la base. Como acá hay 2 y acá hay 1, se le va a agregar entonces un 2 al hidrógeno. Entonces ahora me quedan 2 hidrógenos, 2 oxidrilos. Si hay 2 hidrógenos y 2 oxidrilos, se van a formar también 2 moléculas de agua. Entonces lo que hago para balancear es igualar el hidrógeno, el oxidrilo y el agua. Una vez que hago eso, todo queda balanceado.
Fíjense que hay un hierro, dos cloros, dos cloros. Acá tengo 2 oxígenos, acá hay 2 oxígenos. Y acá tengo 4 hidrógenos y acá quedan 2 de acá más 2 de acá. Esa es una ecuación de formación de una sal binaria. ¿Por qué binaria? Porque tiene solamente 2 elementos, el hierro y el cloro. También se llaman aloideas porque en general el no metal que lo forma o las forma de estas sales son halógenos. Bueno, ahora, si tengo una oxosal, lo que va a cambiar es que acá, en vez de haber un ácido, tengo un oxoácido. ¿Sí? Los ácidos son la diferencia. Acá hay un hidrácido y acá hay un oxoácido. Para armar la fórmula es todo similar. Lo que tengo que tener en cuenta es que acá entonces van a aparecer más elementos y a simple vista me va a parecer que la ecuación es más difícil de formar, pero es totalmente similar. Al igual que en las sales binarias, lo primero que tengo que hacer es averiguar los estados de oxidación de todos los elementos. Recuerden que para averiguar los estados de oxidación del ácido, como no se cruzaban simplemente los números, yo tengo que fijarme que acá tengo 3 y el oxígeno acá tenía siempre 2 menos, entonces tengo 3 por 2, 6, menos 2 que tiene el hidrógeno acá, entonces el azufre en este caso está actuando con un 4, ¿sí? 4 más 2, 6, dividido 2, 3, por eso quedó así la forma. Y en el caso del hidróxido, sí, se cruzaban, así que si hay un 3 acá, quiere decir que el oro tiene 3. Una vez que hice eso, lo mismo. Se tiene que disociar el ácido separando el hidrógeno y la base separando el oxidril. Entonces, como acá hay 2 elementos, cuando los escribo acá los voy a escribir juntos. Entonces, fíjense cómo queda. Primero siempre lo de la base, o sea que primero va el oro. Y después vamos a escribir entre paréntesis todo lo que no es hidrógeno. Fíjense que acá hay un azufre y 3 oxígenos. Entonces acá es un azufre y 3 oxígenos. Este 3 tiene que estar. Si no está o lo cambio, lo modifico, está mal. Entonces ese 3 viene de acá. Todo esto se copia tal cual está en el ácido. Lo único que hago es sacarle los hidrógenos, ¿sí? Que acá había 2. Entonces, ¿qué pasa? Los estados de oxidación acá van a ser, en el caso del oro, el mismo. Y los otros elementos también, pero tiene que quedar con una carga negativa, que va a venir de la cantidad de hidrógenos que perdió. Como acá el ácido perdió 2 hidrógenos, la carga del anión acá va a ser de menos 2. ¿Sí? Entonces me tengo que fijar siempre en el ácido. Según la cantidad de hidrógenos que tenga, va a ser la carga acá del ion. Acá pasaba lo mismo, sino de que en este caso, que es un solo elemento, me podía fijar en la tabla cuál era el negativo y listo. Pero acá no. Entonces en este caso yo tengo que buscar cuántos hidrógenos hay y fijarme acá entonces qué me queda. Ustedes me dirán, el azufre tiene en la tabla menos 2, sí, pero este menos 2 no quiere decir que el azufre está con menos 2. Todo este ion poliatómico tiene menos 2. El azufre sigue estando con 4. Es muy importante considerarlo al momento después de darle el nombre a la sal. Así que ojo con eso. El azufre está con 4, lo que está con menos 2 es todo el ion. ¿Por qué tiene menos 2? Porque hay 3 oxígenos que tienen menos 2, o sea que serían 3 por menos 2, menos 6, y tengo más 4 del azufre, entonces menos 6 más 4, menos 2, ¿sí? Esas son las cargas. Con estas cargas lo que hago es cruzarlas. Entonces fíjense que cuando cruce me va a quedar el 2 acá y acá un 3, otro 3 afuera. Fíjense que acá podría haber sido 2 números pares y yo tener que simplificarlos. Esto es igual que no óxidos, que ni hidruros, que ni hidróxidos. Se cruzan los números, pero si pueden simplificarse, se simplifican. Y en este caso, ahora lo que nos faltaría es que el hidrógeno con el oxígeno van a formar el agua, ¿sí?
Una vez que hice eso, quedó todo armado. Para balancear, igual que en las de arriba, tengo que igualar la cantidad de hidrógenos con la cantidad de oxidrilos. Acá tengo 2 y acá tengo 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cruzar los números. Voy a poner acá adelante un 3 y acá un 2. Para que me quede 3 por 2, 6, 2 por 3, 6. Como hay 6 hidrógenos y 6 oxidrilos, voy a formar 6 moléculas de agua. ¿Sí? Ahí se acabó la ecuación de formación. Ahora, como regla general, entonces, vamos a ver cómo se hizo lo mismo en todos los casos. Nosotros partíamos de lo que teníamos, que primero teníamos que averiguar todos los estados de oxidación. Una vez que tienen los estados de oxidación, separan. En el caso de los ácidos, le sacan el hidrógeno. Y en el caso de las bases, salen los oxidrilos. Después armo la sal. ¿Cómo armo la sal? Va a ir primero lo que viene de la base, o sea que en este caso el hierro y en este caso el oro. Y segundo lo que viene del ácido, en este caso el cloro y en este caso el SO3. Entonces me va a quedar hierro primero de la base y después el cloro. Oro primero y después SO3 del ácido. Una vez que hice eso, me fijo los estados de oxidación. Los metales, o sea, lo que viene de la base, va a tener el mismo estado de oxidación que tenía acá. Entonces, este va a tener más 2 y este más 3. Y el que viene del ácido va a tener como estado de oxidación la cantidad de hidrógenos que tenía. Como acá tenía 1, este tiene menos 1. Como acá tenía 2, este tiene menos 2. Después tengo que cruzar los numeritos estos. Entonces en este caso que tenía 1 y 2, se cruzan, acá no queda nada escrito, acá un 2. Y en este caso se cruzan y quedan 2 y 3. Y falta agregar el agua en ambos casos, ¿no? Una vez que hago eso, para balancear tengo que primero igualar las cantidades de oxidrilos y de hidrógenos. 2 hidrógenos, 2 oxidrilos. 3 por 2, 6 hidrógenos, 2 por 3, 6 oxidrilos. Y una vez que hago eso, tengo que igualar la cantidad de agua. Como acá había 2 hidrógenos y 2 oxidrilos, 2 de agua. Como acá había 6 hidrógenos, 6 oxidrilos, 6 de agua. Se fijarán que siempre es igual, sea una sal binaria o una sal oxigenada. Entonces, como regla general, nos queda que si yo tengo un ácido cualquiera, yo acá puse A en el anión, haciendo referencia a que no importa qué elemento sea, qué guión sea complejo, no importa. Cualquier ácido que sea siempre va a empezar con el hidrógeno. Y la base va a tener cualquier metal acá y después el oxidrilo. Como en líneas generales, el estado de oxidación del otro elemento en el ácido va a tener un número N negativo y este va a tener un número positivo. Después, para armar la sal, entonces primero nos va a quedar, como separo el hidrógeno y el oxidrilo, primero nos va a quedar lo que viene de la base y después lo que viene del ácido. Busco los estados de oxidación acá, ¿sí? En el caso de este es N, la cantidad de hidrógenos, y en el caso de este la cantidad de oxidrilos. Este queda positivo, este negativo, eso se cruza, ¿no? Y tengo que agregar el agua.